Está bueno, perfecto. Bueno, el agradecido soy yo por la convocatoria. Eh, el tema ya está sobre la mesa. Quería hacer una mínima introducción. No quiero ser reiterativo, pero ya se habló de la incidencia que tiene la embolia de pulmón en el mundo y la importancia que tiene como causa de mortalidad cardiovascular. Y bueno, a partir de diversos registros, y bueno, uno importante para nosotros, el de CONAREC 20, la mortalidad en Argentina se calcula en aproximadamente el 12%. Pero bueno, esa mortalidad, por supuesto, que es un promedio, es una medida de tendencia central que no refleja la totalidad de la realidad. Sabemos que hay variables de confusión que pueden deformar esas curvas hacia un lado o hacia el otro en las distintas poblaciones. Y más aún en el paciente individual, siempre nos tenemos que plantear nuestro paciente que estamos hablando en este preciso instante, en qué parte de esa curva estará. Y para eso sirven las herramientas de estratificación de riesgo, es decir, para tratar de identificar poblaciones subpoblaciones de un pronóstico o riesgo comparable para establecer el pronóstico individual de ese paciente y sobre todo determinar la metodología diagnóstica y sobre todo la metodología terapéutica que vamos a seguir con ese paciente. Y cuando hablamos de predictores de riesgo tenemos que conocer la fisiopatología de cualquier entidad. En el caso de la embolia de pulmón, de los múltiples mecanismos de compromiso fisiopatológicos que tiene, el más importante es el impacto circulatorio. Y el impacto circulatorio se debe fundamentalmente al aumento de la resistencia vascular pulmonar. Perdón, Martín, tenía apagado el micrófono, Perdón. parece, pero... Si no con el dátil, pero si te querés mover más... Perdón, mejor este. Sí, ahí está. Sobre el ventrículo derecho. La forma de presentación de la enfermedad, el impacto que tenga sobre el paciente va a depender, como en cualquier afección médica, del estado general del paciente y de la magnitud del agente causal, del agente agresor, en este caso la embolia de pulmón. Cuanto mayor sea el número y el tamaño de los émbolos, mayor va a ser el área de sección comprometida del árbol vascular pulmonar y que por ende va a afectar en mayor medida al ventrículo derecho. Por supuesto que en lo que es el estado general del paciente impacta el estado previo del ventrículo derecho y el estado previo del parénquima y circulación pulmonar. De interjuego de estas variables va a surgir entonces la forma de presentación del caso. Entonces, si tenemos un área de sección de la vasculatura pulmonar comprometida pequeña, de menos del 30%, no parece tan pequeña, pero bueno, para la circulación pulmonar con gran capacitancia, hasta un 30% de compromiso del área de sección, no genera aumento de la resistencia vascular. Si ya comprometemos entre un 30 y un 50%, en pacientes sin afecciones previas, por supuesto, de la circulación pulmonar, empieza a aumentar la resistencia vascular, pero se van a poner en marcha mecanismos de defensa que van a permitir mantener el volumen minuto cardíaco a pesar de ese aumento de la resistencia. Y esos son la dilatación del ventrículo derecho, fenómeno de Frank-Starling, y el aumento de la secreción de catecolaminas. Esto no es gratis, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico por el aumento de la poscarga y la frecuencia cardíaca, que puede generar algunos fenómenos de isquemia e inclusive de injuria. La combinación de todos estos mecanismos va prolongando el tiempo de contracción del ventrículo derecho, genera disincronía, protrusión del mismo del septum hacia el ventrículo izquierdo y disminución del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo con aumento de su rigidez, disminución del lleno ventricular izquierdo y caída en principio leve de la tensión arterial. Pero si estos mecanismos se perpetúan y/o el compromiso del área de sección, ya sea por los émbolos o por vasoconstricción periférica causada por las catecolaminas, ya supera el 50% del área de sección total, ya ese aumento de resistencia vascular pulmonar se va a acompañar de una caída del volumen minuto cardíaco porque estos mecanismos de defensa se van a ver superados y el corazón va a sufrir injuria, necrosis por
porque esa caída de la tensión arterial ya genera caída del flujo coronario, y esto genera un mecanismo de retroalimentación positiva con disminución de la contractilidad que lo lleva al paciente al shock obstructivo y finalmente a la muerte. Es decir, vamos recorriendo todos los círculos del infierno que describió Dante en su momento hasta llegar a esta situación tan terrible. Y la pregunta es, ¿en qué momento vamos a actuar? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos manejamos. Voy a tratar de hacer el algoritmo que ya se vio desde otra perspectiva. ¿Cómo estratificamos actualmente el riesgo de acuerdo a las guías? Primero, lo que nos dicen es que tenemos que identificar a aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Ahí está claramente definida, no quiero extenderme, pero alrededor del 4% de los pacientes con embolia de pulmón están en este grupo, que son los pacientes de alto riesgo, porque ya se ha visto que tiene una mortalidad muchísimo mayor que el resto de los pacientes, una mortalidad que alcanza entre el 25 y el 50%, y varía de acuerdo al tipo de inestabilidad hemodinámica que tenga, siendo máximo en el paciente que se presenta con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, estos pacientes la guía europea los cataloga como pacientes del grupo de alto riesgo, y la guía norteamericana, algo más vieja, como embolias pulmonares masivas. Cualquiera sea el caso, estos pacientes que están, vamos a ver qué tratamiento tienen que hacer. El siguiente punto en la estratificación de riesgo es a aquellos pacientes que están estables, o sea, que no están dentro de este grupo, catalogarlos en cuanto a severidad, ya algo se habló, con puntajes clínicos como el score de PESI. Fíjense que el score de PESI simplemente, como para repasar lo que vimos antes, toma algunas variables que nos marcan el estado general del paciente y de su circulación cardiopulmonar, y otras que están marcando de alguna forma el impacto que tiene la embolia de pulmón en el paciente, o sea, en qué lugar a lo mejor de esa espiral descendente estamos. De acuerdo a la magnitud que presenten cada una de estas variables, se otorga un puntaje, ya esto lo habremos visto, y lo clasificamos en alto riesgo y bajo riesgo. Este score está validado para nuestra población, también por la gente de CONAREC, valga las felicitaciones para ellos y el orgullo de que se ocupen más que las autoridades sanitarias de nuestra realidad médica. Estos scores tienen una muy alta sensibilidad para detectar pacientes de alto riesgo, pero no son muy específicos, es decir, tiene un alto valor predictivo negativo, pero un bajo valor predictivo positivo para hablar de severidad. Entonces, ¿para qué nos va a servir hacer el score? Para detectar un 40% de pacientes que se los puede catalogar, de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea, como pacientes de bajo riesgo, y ya ese grupo al que se refirió previamente el doctor Fedele. La Asociación Norteamericana no usa esta terminología. El resto de los pacientes que nos quedan son pacientes de riesgo intermedio, pero fíjense, si sumamos 40 más 4 nos queda el 56% de los pacientes, como pasa en la mayoría de los scores, que quedan en un riesgo intermedio, en una zona gris. Y realmente la mortalidad en ese grupo es alrededor del 13%, considerable y poco estratificado. ¿Qué hacen? Volvemos un segundo a la clasificación estadounidense. En Estados Unidos no usan las variables clínicas como usan la Sociedad Europea, sino usan más lo que serían los predictores de disfunción del ventrículo derecho, sea por imágenes o por injuria, porque sería la elevación de la troponina. Ellos hablan, ahí lo tienen bien definido, y hablan en realidad, bueno, acá están todas las variables que ya se dijeron, la dilatación del ventrículo derecho, signo de McConnell, el aplanamiento del septum, reflujo de contraste en este caso, si es por tomografía o de flujo en el Doppler a la vena cava inferior, etc. Cualquiera sean ellos, está visto que la presencia de disfunción ventricular izquierda aumenta el riesgo de eventos adversos, claramente, lo mismo que la presencia de troponina.
Y por eso la Asociación Norteamericana cataloga a estos pacientes directamente como submasivos. No habla de riesgo intermedio, sino habla de submasivos cuando uno o ambos parámetros, disfunción del ventrículo derecho o elevación de troponina, está presente. Volvemos donde habíamos salido, a la guía europea, y los europeos lo que desarrollaron a partir de los scores clínicos es poner en riesgo intermedio a los pacientes que tienen un PESI mayor a 2 o un PESI simplificado mayor a 1. De esa forma, catalogan como de riesgo intermedio alto a aquellos pacientes en los que ambas afecciones están presentes, la disfunción del ventrículo derecho y la elevación de la troponina, y de riesgo intermedio bajo cuando una o ninguna de ambas está presente. Es decir, los estadounidenses les dan más importancia a la evaluación del ventrículo derecho y las troponinas, los europeos le dan más importancia a la clasificación clínica, pero incluyen también como segundo análisis la evaluación de la función del ventrículo derecho. Me fui para atrás. Y este enfoque nos permite dividir esa población de riesgo medio en intermedio bajo, intermedio alto, como dijimos. Riesgo intermedio bajo, casi la mitad de todos los pacientes tiene un riesgo muy cercano, bastante similar al de bajo riesgo, 3 a 4%. Riesgo intermedio alto, en cambio, supera los 2 dígitos del riesgo de mortalidad al mes. Entonces volvemos a donde estábamos antes. Fuimos siguiendo una secuencia lógica, ya vamos a ver por qué es esta secuencia de evaluación, pero en definitiva esos serían los valores como quedarían ordenados de menor riesgo a mayor riesgo, del 2% hasta el 50% de mortalidad. Ahora, nosotros tendríamos que plantear como tratamiento interrumpir, y para mejorar el pronóstico, interrumpir esta secuencia de eventos desgraciados, que lo podríamos hacer con un mecanismo de reperfusión para disminuir la poscarga y aliviar al ventrículo derecho y evitar llegar al shock obstructivo. Pero vamos a ver en qué grupo de estos pacientes realmente el tratamiento de reperfusión ha mostrado sólidamente ser efectivo. El beneficio está claramente demostrado ya desde hace tiempo en los pacientes de alto riesgo. Ese 4% que tiene tanta mortalidad se ve beneficiado con el tratamiento de reperfusión, con fibrinolítico fundamentalmente, y se ve en pequeños trabajos randomizados y en grandes series y metaanálisis de las mismas. Por eso está claramente recomendada en la actualidad el uso del tratamiento trombolítico en estos pacientes, con un nivel de recomendación 1 y nivel de evidencia B. El segundo punto que evaluábamos es el paciente, son los pacientes que ya habló José, son los pacientes de bajo riesgo que son candidatos al tratamiento de anticoagulación en forma ambulatoria. Después tenemos los pacientes de riesgo intermedio bajo, que no los puedo mandar a la casa, pero se los puede anticoagular en la sala general, son pacientes estables. Y luego tenemos los pacientes de riesgo intermedio alto, que, insisto, representan un 8% del total de la población, no es despreciable, y tiene una mortalidad de por lo menos 2 dígitos. ¿Se beneficiarían estos pacientes en ser tratados por líticos? Esta respuesta ya la sabemos de hace varios años gracias al estudio Peito, que es el randomizado más grande, que incluyó 1.005 pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto a recibir heparina no fraccionada, o mejor dicho, bolo de TNK, heparina no fraccionada más bolo de TNK o placebo. Y los dos grupos mostraron que el uso de TNK se asoció a un menor punto final primario de muerte de cualquier causa o descompensación hemodinámica a la semana de la randomización, a expensas fundamentalmente de disminución de la incidencia de descompensación hemodinámica, pero a expensas también de un aumento del riesgo de hemorragia mayor o intracraneal. Esta
esta tendencia no se pudo torcer con ninguna de las otras formas de fibrinolíticos. Y bueno, es por eso que, de acuerdo a las recomendaciones actuales, no debe usarse en forma sistemática los trombolíticos en pacientes con riesgo intermedio o bajo, sea cual fuera el riesgo intermedio, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales dicen que en este último grupo lo que tenemos que hacer es que se interne el paciente en una unidad de cuidados críticos y que se lo monitoree para ver si se descompensa y necesita una reperfusión de rescate. Ahora, ¿cómo nos está yendo con esta estrategia que acabamos de describir y que venimos usando? Pareciera ser que nos va bárbaro porque a medida que pasa el tiempo la mortalidad por embolia de pulmón va disminuyendo. Esto, sin embargo, obedece a que con el perfeccionamiento de las técnicas diagnósticas cada vez se están diagnosticando más pacientes con embolia de pulmón, muchos de ellos asintomáticos, y por ende la mortalidad total de los pacientes con embolia de pulmón va disminuyendo. Entonces, no obedece a que estamos haciendo un mejor tratamiento, sino que estamos diagnosticando a más pacientes. Y eso ya se dijo, como los registros de distintas épocas del tiempo, algunos del siglo pasado ya podemos decir, y comparado con los de ahora, la mortalidad total por infarto no ha variado en forma significativa. Esto puede obedecer a dos causas fundamentales. Primero, el escaso uso del tratamiento de reperfusión en la embolia de alto riesgo. Fíjense que en casos que está claramente indicado, menos de la mitad de los pacientes está recibiendo tratamiento fibrinolítico. Por supuesto que habrá que trabajar en reforzar este concepto y quitar un poco el miedo a la reperfusión, lo vemos con el tema de infarto también. Pero bueno, más allá de que es indudable que hay que trabajar sobre esto, estamos trabajando sobre solamente un 4% de toda esta población, por lo que el impacto global no sé si va a ser muy alto. Vamos al otro extremo, a los pacientes del riesgo intermedio alto. Son pacientes de un grupo, bueno, por lo menos el doble que los anteriores, una mortalidad significativa. Ese parece ser el foco que hay que poner. Ahora, 10 a 13% de mortalidad no parece tanto a lo mejor, pero miren, es mucho más seguro correr en Indianápolis, enrolarse con los Marines, subir el Everest, o inclusive tener un síndrome isquémico agudo sin supranivel de segmento ST, que tener una embolia de pulmón de riesgo intermedio. O sea, estamos hablando de realmente, y en el síndrome isquémico agudo somos bastante agresivos en el tratamiento, hemos aprendido a ser cada vez más agresivos y nos está yendo cada vez mejor. O sea, que algo acá está funcionando mal de alguna manera. Vamos a ver con esta estrategia que nos recomiendan tanto las guías con tanto énfasis, cómo nos va en el mundo. Fíjense, vamos a ver qué pasó con ese estudio Peyton en la rama control, de esos casi 500 pacientes que recibieron solamente heparina, tenían embolia en riesgo intermedio alto, se les puso heparina y se los controló. Un poco menos, un 6% casi, presentó descompensación hemodinámica y requirió hacer un tratamiento de reperfusión de urgencia, algunos de ellos. Esos que se descompensaron, un 35% se murió. Vamos a ver lo que fue pasando históricamente en la institución. La mayoría de los pacientes antes del inicio de la actividad del grupo de respuesta a la embolia de pulmón, se vio que de estos pacientes y del subgrupo de pacientes que recibían un tratamiento completo, realmente se había hecho un tratamiento anticoagulante en forma adecuada, por no haber contraindicaciones, lo que fuese, el 14%, casi el 15%, o sea, se descompensó en algún momento. Ahora, ¿cómo le fue a esos pacientes que se descompensaron? Tuvieron un 100% de mortalidad. Todos los que se descompensaron fallecieron. Entonces, evidentemente, estamos esperando demasiado a actuar, y como dijo un poeta que conozco de acá, de Presidente Roca 2440, estamos actuando, si esperamos a llegar a ese punto, se nos está escapando la tortuga. Entonces, está bien, nos podríamos plantear hacer alguna reperfusión
y no esperar el rescate, hacerla antes, anticiparnos a los hechos. Pero está el estudio Peito, nos dicen, que ya, insisto, mostró que pesaba más el sangrado que el beneficio que podíamos obtener en disminuir la muerte o la descompensación de estos pacientes. Entonces, ¿qué podríamos hacer para equilibrar esta balanza o invertir el peso? Tendríamos que usar estrategias o para disminuir el riesgo de sangrado, que pese menos este platillo y suba, o para obtener mayores beneficios en cuanto a reducción del riesgo de muerte o descompensación, para que pese más este otro. Para disminuir el riesgo de sangrado, lo que se ensayaron técnicas de líticos a media dosis. Ya va a hablar Ignacio de lo que sería la fibrinolisis dirigida por catéter, que nos permite hacer dosis todavía mucho menores, gracias a que inyectamos el lítico bien en el espesor del trombo directamente, nos permite hacer menos de un cuarto de la dosis total y distribuida en el tiempo inclusive. O también algunos dispositivos usar de trombectomía o de trombólisis mecánica, que no requieren el uso de anticoagulantes. Pero no es el propósito de esta charla, yo tendría que centrarme en cómo hacemos para disminuir el riesgo relativo de muerte o descompensación. Y para eso tenemos que seleccionar bien la población, evaluando el riesgo de sangrado de la misma y sobre todo usando otra técnica de evaluar el riesgo de que esos pacientes progresen al shock. Porque más o menos alrededor de un 10%, como vimos, entre un 5 y un 15%, digamos 10 para ser equitativos, de esos pacientes progresan del riesgo intermedio alto a la fase de shock. O sea que las escalas de la Sociedad Europea tienen un bajo valor predictivo positivo para detectar esos pacientes. Y ya vimos cómo nos va mal cuando el paciente se choca. Entonces, hay una serie de factores que muchas veces no los tenemos en cuenta. Algo nombró Ignacio también cuando hablamos del riesgo de la evaluación de riesgo en TEP de PESI bajo. Pero bueno, un 40% de los pacientes con embolias de riesgo intermedio, digamos, tienen caída del volumen minuto cardíaco. La presencia de un trombo central, un émbolo central en la circulación pulmonar, en silla de montar o ramas principales, duplica el riesgo de mortalidad, lo mismo que una alta carga trombótica, o lo mismo que la persistencia de trombos en miembros inferiores que pueden generar nuevas embolias. También la presencia de signos de sobrecarga ventricular derecha en el electrocardiograma y otros como la taquicardia han mostrado también, de nuevo, felicitaciones a CONAREC, el ser predictores de riesgo importantes en lo que es la evolución de estos pacientes. El aumento de la frecuencia cardíaca ya estaba descrito en el PESI, pero poníamos un valor de corte de 110. Y hoy se está viendo que hay que tomar valores de corte, algunos dicen de 90, inclusive porque ya se asocian a un aumento del riesgo de descompensación. Y está el punto también si tendríamos que tomar un valor absoluto, un valor de corte, o debiéramos usar, como sugieren los italianos y los franceses, una escala continua. Son variables continuas, no las hagamos dicotómicas. Una forma de solucionar esto sería utilizar el índice de shock, es decir, dividir la frecuencia cardíaca menos la tensión arterial sistólica. Me faltó poner, cuando tenemos más frecuencia cardíaca que tensión arterial sistólica, es señal de que las cosas están mal, y se dice que está demostrado que un índice de shock mayor a 1 se asocia a un mayor riesgo de descompensación de los pacientes. Otro punto es el dosaje de lactato plasmático. Es un marcador de disfunción orgánica usado desde hace décadas, mucho en otros contextos, en las terapias intensivas en pacientes politraumatizados o sépticos. No está claro cuál es el valor de corte óptimo, algunos dicen 2, otros mayor a 3 milimoles por litro. Para pasarlo a las unidades que usamos nosotros, que es miligramos por ciento, hay que multiplicar esto por 9. O sea que esto sería de 18 o de 27, 30. Bueno, el lactato es un predictor independiente, sea cual fuere el valor que usamos, de mortalidad
en cualquier escenario que usemos, independientemente de la tensión arterial, función sistólica que tenga, grado de injuria, etc. Y asociado a las guías europeas, inclusive, tomando un valor de corte de 3,3 milimoles por litro, o sea, de cerca de 30, ha mostrado discriminar mucho mejor que la guía europea a aquellos pacientes de riesgo realmente intermedio alto de los que por ahí son de alto riesgo. Es decir, puedes identificar una subpoblación que realmente tiene mucho riesgo y se podría beneficiar con un tratamiento invasivo. Acá tienen muchas de las variables que se usaron, fíjense que todas, o la mayoría de ellas, perdón, se asocian a una de las que nombramos acá arriba, a un valor predictivo positivo de mala evolución. Ahora, también la mayoría de los autores coinciden que no hay un solo marcador que sea capaz de identificar, no hay un santo grial, una panacea que nos permita discriminar qué es lo mejor. Por ahí conviene combinar variables, como vimos de alguna forma con el índice de shock, o como también la gente de CONAREC hizo, miren todos los datos que sacaron de CONAREC 20, el PESI-ECO, que consiste en al PESI sumarle la sistólica pulmonar y restarle el TAPSE, un valor mayor menor, perdón, a 128, mayor o igual a 128, se asocia a una peor evolución de los pacientes. Bueno, esto es un poco lo que decíamos, que no hay que tomar como dicotómicas variables que en realidad son continuas, y bueno, a medida que, está claro que a medida que baja a medida que baja la presión, que disminuye el riesgo de sangrado, que requiere más oxígeno el paciente, que tiene más compromiso de BD, peor pronóstico para el mismo. Y así hay algunos autores que han combinado los distintos parámetros. Por ejemplo, tenemos el score de Bova, que muestra que una escala de grupo 3 tiene un riesgo de casi el 30% de mortalidad. Comparado, miren cómo discrimina, de 30 casi a 4. Lo mismo que si le sumamos el score de Bova, el lactato le agregamos el análisis, todavía tiene mayor poder de discriminación. Tenemos el score también TELO, que evalúa ventrículo derecho e injuria. Y el score de Shield, que muestra también que es capaz de identificar pacientes de muy alta mortalidad. Acá tienen los valores relativos. Fíjense que estos scores nuevos, comparados con la Sociedad Europea, detectan bien el subgrupo de pacientes que realmente están muy graves y con riesgo de sufrir shock, que son menos, pero de mayor riesgo que los que detecta la Sociedad Europea. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Bueno, hay estudios en marcha como el PEITO 3 que está utilizando criterios de selección mucho más estrictos de la población para incluir en el protocolo, y los va a someter, o sea, realmente pacientes de riesgo alto, pero con estos nuevos predictores, y va a utilizar una estrategia de menor riesgo de sangrado con líticos a media dosis. Va a ser publicado en el 2025. Lo mismo el high peito, que es la variante endovascular del peito, que va a seleccionar mejor la población y va a usar una fibrinolisis dirigida por catéter. Otros estudios que en realidad están hechos para comparar distintas estrategias endovasculares entre sí, reconocen la necesidad de usar nuevas variables predictoras de riesgo y ponen en sus criterios de inclusión que los pacientes tienen que tener una embolia de pulmón con un defecto de relleno proximal en una arteria pulmonar principal. Como conclusiones, estamos hablando de un proceso que es prevalente y letal, que genera muerte por shock obstructivo fundamentalmente, atribuido al desacople de poscarga que sufre el ventrículo derecho como consecuencia de una caída del área de sección del lecho pulmonar. Por lo variable del estado de los pacientes y la magnitud de la injuria, su presentación también va a ser variable. La reperfusión está recomendada hoy por guía solamente en pacientes inestables, o sea, de alto riesgo, pero esas mismas herramientas de estratificación no detectan a pacientes estables que están en riesgo de shock. Y vimos que si esperamos la reperfusión de rescate, los resultados son pésimos.
Ya se están describiendo múltiples y accesibles variables, las tenemos a la mano, que han demostrado un valor predictivo alto de eventos en este tipo de pacientes. Se las puede combinar en scores y tenemos en curso algunos ensayos clínicos aleatorizados que incluyen pacientes de mayor riesgo, de acuerdo a los nuevos marcadores, y que están evaluando nuevos enfoques terapéuticos con mayor perfil de seguridad en cuanto a disminuir el sangrado. ¿En qué momento del futuro vamos a poder inclinar esta balanza e invertir el sentido? No sabemos. Mientras tanto, está claro que esto es una historia que va a continuar y cada uno de estos pacientes los tenemos que discutir en el seno de nuestro grupo de discusión, de que me enorgullezco formar parte. Así que muchísimas gracias a todos.